duro. ¡Vamos! ¡Arrancamos! El episodio número 11 de este podcast. 11, ya no voy a decir lo mismo. Pero seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Muy bien, amigos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, pero el fanático del automovilismo sigue el podcast de Mitad del Mundo Team, donde hablamos de lo que más nos gusta. De automovilismo, de anécdotas, de un montón de cosas, de temas que inherentes al automovilismo. Exactamente, así que danos ahí un me gusta, comparte, dale clic ahí para que puedas seguirnos, activa la campanita y pues ahí vas a estar alerta de cuando subimos un podcast que son todos los miércoles, así que ahí danos ahí tu apoyo, ¿no es cierto? Así como la fanaticada del capítulo anterior. Muy bien. Perfecto, mi pana Negrito, bienvenido. Estamos aquí como en discoteca. Parece, pero bueno, ahí vamos. Así es, juego de luces. Cuando no te dejan pasar. Hay que hacer luces. Exacto. O la sirena. La famosa sirena que se ponía antes. Recién encontré dentro de unas cosas de recuerdo, que ya te voy a contar bien, pero encontré una sirena y dije, ya tengo para mi próximo auto. Claro, es que antes se ponía todo el mundo ponía una sirena. Para el rato que si le coges a alguien que oigan, o si no, para que vaya sonando y nadie se cruce. Exacto. Para que ya sepas que viene. Exacto. Pero poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Perdiendo eso, ya no. Es que ya no, los alcances de los autos cada vez es menor, creo, por lo menos en la parte de adelante. Sí, adelante casi no nos cruzamos, pero igual así te le alcances a un auto. Por más sirena que tengas, no te oye nada, o sea, con el casco, con los headphones, con el ruido del casco, la concentración, no oyes nada, a veces ha pasado y nos ha pasado, vas unos 10 minutos atrás del auto con la sirena puesta y ¿no me oíste? No, si te puse hasta la sirena. Ya te puse la sirena. Claro. No. Entonces, la verdad es que no. Antes tal vez porque antes se corría solo con cascos normales. Claro, no tenías el intercom, ni o sea, porque al final el intercom es también un cancelador de ruido, ¿no? Entonces, que para oír solo el copiloto, a pesar de que el micrófono sí es bastante, como te digo, o sea, ambiental, sí capta, como ambiental, sí capta ciertos sonidos. Que es necesario, obviamente. Para el piloto sobre todo. Para el piloto, exactamente. A pesar de que los audífonos del piloto siempre tiene menos volumen. Menos volumen, acuérdate, en los headphones el piloto tenía menos volumen que el copiloto. Sí. Algo así, o sea, o menos fuerza del volumen, alguna cosa así era. Sí, bueno, ahí depende del oído. Del oído del piloto. Bueno, amigos, bienvenidos. Chévere, nos adelantamos con estas anécdotas, pero hoy tenemos, como siempre, un tema que nos apasiona, que es el automovilismo, y hoy vamos a ver todas las cosas que pasan inesperadas en una carrera. ¿No es cierto? Cosas inesperadas. ¿Cómo es el tema de hoy? Situaciones inesperadas en el rally. Situaciones inesperadas. Algo así era. Pero de ahí va. Así literalmente ahí no es, pero sí era así. No lo tomen a rajatabla, pero así es. El alemán por ahí está actuando por ahí ya. Bueno, pero vamos a hablar de lo que puede suceder en una carrera y cómo controlarlo, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer? Estas situaciones inesperadas, algunas cosas que realmente te pueden sacar ahí como de concentración, pero cómo actuar, qué hacer o que les vamos a contar anécdotas también que hemos hecho, ¿no es cierto? Así que dale like, dale me gusta, la campanita, y aquí estamos como en discoteca cambiando de colores, pero veamos a ver si yo me muevo y se cambia. Ahí, no, ahí quedó. Ahí, eso, ya, ahí estamos como foco rojo. Matita de ají. Muy bien, perfecto, así que bueno, ahí nuestro escenario nos da para estas situaciones inesperadas. Exactamente. ¿No es cierto? Ya, ¿cómo actuar? Así hecho loco. Ya, muy bien, así que bienvenidos y vamos directo al tema. Situación inesperada que te ha pasado en algún momento. Bueno, la más común es una llanta baja. Ajá. Es la más común. La típica. Pero también falla el cortacorriente.
por el polvo, a veces no hace buen contacto y empieza a fallar el auto. Sí. La batería. La batería. Llega lindo, primer prime, la batería, chao. Uno que me pasó, la mezcla de combustible, o sea, que por la programación de la computadora claro, que bajábamos de altura, se hizo muy pobre, entonces empezó no a fallar el auto, pero podía tener consecuencias, que se te queme un fusible, que se baje la luz. Que cambie de color la luz. Que hay un cortocircuito. Y que se te apague el auto en plena carrera. ¿Qué más? Que se desmaye el copiloto. Que pierdas presión de aceite en el auto, que se afloje algo dentro del auto, que se te acabe el líquido claro, para la hidratación, que se te abra que se te abra el capó. O la parte de atrás. O la parte de atrás, que se abra, tantas cosas que puede pasar, o que te salgas de una curva. Que bueno, salirte de una curva tal vez sí es inesperado porque no esperas salirte o no haces las cosas para salirte, pero... Claro, pero también es como le reaccionas, ¿no? Exacto, pero si uno, o sea, si uno está en competencia, o sea, si uno está en competencia, o sea, si uno... Es inesperado. Es inesperado. Entonces, si uno está o sea, si estás de carrera, no vas a hacer las cosas para salirte. A eso claro, exactamente. Llegar. O sea, siempre lo que quieres hacer es hacer el mejor tiempo y no salirte. Claro que es algo inesperado porque encontraste una piedra en plena en la ruta de algún carro que fue y sacó una piedra, por ejemplo, no tienes marcado. Exacto, por ejemplo, te dice cortar y encuentras una piedra ahí que un carro que adelante sacó. Claro, cortó mucho y le sacó la piedra, exacto. Te toca corregir y por eso te saliste o te golpeas con eso y te das trompo. O sea, son cosas que sí, inesperadas que puede pasar, pero yo creo que lo más inesperado es que algo falle dentro del auto, que te quedes sin frenos, que te quedes sin cambios. También. Que se rompa lo que nos pasó, que se rompa el cono. Exacto. Entonces, un montón de cosas inesperadas dentro de la cabina, o que te falle el intercom. También. Que se acabe la batería del intercom, o que te olvides de prender el intercom. Sí, entonces, y uno no sabe qué es lo que está pasando. Un montón de cosas que pueden... Claro, ahí tenemos varias anécdotas. Que pueden pasar, que te pueden pasar dentro del o que no te pongas bien el cinturón de seguridad, o que esté flojo el rato o que te claves con un cactus también te puede... que te claves con un cactus. Un montón de cosas inesperadas que pueden pasar dentro del rally. Hoy ya les vamos a contar las historias porque nos reímos de aquí, de pronto no nos entienden, pero ya les vamos a contar. Pero hemos puesto este tema porque estas cosas inesperadas te dan experiencia para la próxima vez. Y sobre todo, también uno va madurando en el automovilismo, ¿no es cierto? No es lo mismo tener, de joven tienes una energía, cabeza más chispa, más, no sé, más explosiva, se puede decir. Pero esto te da esta experiencia para que vayas tomando las cosas con calma, ¿no es cierto? Y que no te ofusques, porque en tantas cosas, con el calor de la cabeza que tienes de ese momento, te pueden llevar a hacer cosas no buenas. Exacto. A ver, vamos hablando de las cosas que nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, lo que dijimos al inicio. Por ejemplo, que se te baje una llanta. El hecho de que se baje una llanta puede te va a conllevar a hacer más tiempo en el tramo. Si no paras, si no paras vas a hacer más tiempo. Si paras, igual vas a hacer más tiempo. Pero uno tiene que mediar, analizar. Exacto, analizar. ¿Dónde voy a perder más tiempo? Si es que voy a perder más tiempo parando a cambiar de llanta que seguir con la llanta baja, o voy a perder más tiempo seguir con la llanta baja que parar a cambiar. Además hay otros factores. Oye, tú dices, voy a perder más tiempo cambiando la llanta, pero de pronto no tienes más llantas.
Y si es que sigues así, rompes la llanta de una y se acaba Claro, la carrera. se acaba la carrera También porque, claro, te afecta el presupuesto. exactamente, porque o es una llanta nueva que no quieres dañar, porque Claro, nos rodar pasó con en una, Loja, ¿te Loja nos acuerdas? pasó, porque rodar con una llanta nueva, Rompes enseguida. o sea, rodar con una llanta baja, la O llanta sea, queda, o sea, queda inservible, o sea, o sea, claro, entonces, rompes de una. qué inservible. Entonces, yo creo que ahí, ¿cómo reaccionas ahí? O sea, lo primerito es dónde estás en el tramo. Si es un tramo de 20 kilómetros y la llanta baja te pasó en el kilómetro 5, tienes 15 kilómetros para Claro, cambiar. cambia. Cambia, o sea, Depende de las condiciones, no podemos decir qué es lo que mejor tienes que hacer. sí, pero nosotros, yo lo haría así. Claro, es que eso te digo, hay muchos factores, pero a la final viene de la cabeza. Porque tú dices, bueno, o sea, si es que cambio, conservo la llanta, pero tal vez la carrera se me va. Pero depende también si es que estás iniciando o ya tienes muchos años de experiencia. O sea, ¿cómo lo tomas? ¿No es cierto? Claro, Porque, pero si estás, por eso te digo, si es que estás en un tramo de 20 kilómetros y la llanta se te bajó a los 5 kilómetros, mm, tienes todavía 15 kilómetros por para recorrer. recuperarte o algo. Exacto, entonces si tú paras a cambiar la llanta, que te cambie, que te demoras tal vez unos 2 minutos en cambiar la llanta, que también ese es otro imprevisto que tienes que estar, para el que tienes que estar preparado. Mm, Cambias la llanta, perdiste 2 minutos y tal vez, obviamente, no vas a recuperar esos dos minutos, pero tal vez si es que seguías con la llanta baja, vas a perder mucho más que esos 2 minutos. exacto. ¿Por qué? Porque pierdes tracción, el auto se comporta de distinta manera, puedes romper algo más del Claro, se auto que rompen los realmente cauchos. que te deja fuera de Claro, puedes competencia. romper suspensión, Exactamente, entonces en ese imprevisto, lo mejor es cambiar la llanta. cambiar la llanta, pero nos ha pasado también que se baja la llanta, ¿cuánto falta? 2 kilómetros, dale. Claro, O sea, ya ya no pierdes, no pierdes. no pierdes Faltando nada. 2 kilómetros, cambiar una llanta a menos de que esté trabada o algo así. Y a mí me pasó eso en Guayaquil. Ujú. En Guayaquil, en una vuelta a la República, que llegábamos a Guayaquil, veníamos desde Bahía, se nos bajó una llanta con el José. Paramos a cambiar la llanta, cambiamos la llanta y se volvió a bajar. Pero era ¿por qué? Porque en un salto, ¿cómo se diría? El apoyo de la espiral que está en el amortiguador Se se movió, bajó, se ya. movió. Y Y eso estupaba hacía la que llanta. que corte la llanta. No, miento, ni siquiera cambiamos la llanta. O sea, nos bajamos a querer cambiar la llanta porque nos faltaba un buen tramo y nos dimos cuenta que si poníamos la llanta de emergencia, le iba a volver a cortar. Entonces, es lo que tú dices del presupuesto. O sea, prefiero ya, Ya que se vaya que una, que se vayan dañe, dos. exacto, que se dañe una, a que se dañen las dos. Ujú. Entonces, no pusimos la llanta de emergencia, pusimos la otra llanta y anduvimos no muy rápido porque una llanta rota te No, rompe es robo todo, todo, ajá. todo, porque empieza a latigar y Ujú, todo. ujú. Y hemos visto en el Mundial de Rallys cuando llegan los pilotos, Toda la carrocería, toda la inclusive. carrocería inclusive, y es solo porque el caucho empieza a latigar. Entonces, claro, fuimos despacio, ya no podíamos cambiar la llanta porque teníamos que cambiar el amortiguador. Es algo imprevisto que no, pero reaccionamos así para poder llegar y continuar en una vuelta a la República. Entonces, claro, ya sabes, en una vuelta a la República tienes todavía chance a Claro, recuperar. depende de la carrera. Exacto, depende de la carrera. En una carrera normal del Nacional, recuperarte de eso tal vez ya no lo puedes No. hacer. Pero a la final, pero bueno, si no, no te puedes recuperar, pero cuidas del auto. Claro, y obviamente por eso lo pusimos este tema, porque puede ser un tema físico, técnico, pero es tu reacción también, o sea, la mentalidad con la que vas para ver qué decisión tomas, porque muchas, depende de la personalidad, se ofuscan y dicen, ay, queda, ya no pude estar adelante, ya no pude pelear y ahí queda. Pero más bien es tal vez sumar kilómetros, tal vez no sabes qué va a pasar en una carrera tan larga como la vuelta, y es llegar, o sea, muchas Claro, veces te suma más, aunque te no suma más estés. llegar, exacto, Claro, porque puedes continuar. exactamente. Entonces, y todos estos imprevistos también a ver, no son salvables, pero sí, no, tampoco quiero No decir estás evitables. exento de que te vaya a pasar.
pero sí tienes que prepararte para afrontar exactamente, el tema. Pablo, porque, O sea, ¿y cómo te preparas? Sabiendo cómo está armado el auto, lo que siempre hemos venido hablando. ajá, O sea, un piloto tiene que saber cómo está armado el auto. O sea, si yo sé que el auto, el amortiguador se cayó, entonces eh, cambiaba la llanta y no hacía nada. Entonces, ok, se rompió el amortiguador, démosle así, hasta teníamos que llegar a cambiar el amortiguador, no solo la llanta. claro, porque si se bajó la llanta y el mecánico te dice, bueno, entonces pongamos nueva y sales al kilómetro y vuelves a romper. Exactamente. Y yo aprendí eso, aprendí realmente haciendo experiencia, porque lo mismo me pasó cuando empecé a correr en la segunda carrera que yo tuve en el año 2000. Subiendo Perucho, rompí una llanta, cambié y no me fijé porque no me había, en ese entonces no tenía ese concepto de estar pendiente de cómo está armado el auto. Entonces cambié la llanta y no duró ni 3 kilómetros y se volvió a Sí, se romper. volvió a romper. Entonces, ¿qué pasó? En plena carrera otra vez me paré y ahí me di cuenta, claro, el soporte del amortiguador se bajó y le cortó la llanta. Entonces, claro, cuando me volvió a pasar lo mismo en Guayaquil, ya no cambié la llanta, o sea, ya me di cuenta, ya no cambié la llanta, puse la misma y vamos rodando así hasta Claro, llegar. hasta arreglar. Claro, es la actitud con la que tomas, ¿no? Y así hay muchísimas. Otra anécdota, por ejemplo, los frenos, se recalientan los frenos Así es, sí, sí. y hay que saber cómo controlar, porque obviamente estás en una carrera, pero tu vida también tienes que controlar, ¿no? Exactamente, o sea, yo prefiero frenar un poco antes o perder un poco más de tiempo que no solo la vida, sino bueno, primero la vida y después la integridad del auto para una Claro. siguiente carrera. Ujú. Entonces, sí, nos ha pasado que se recalientan los frenos, entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, pero no, a ver, nosotros sabemos el concepto del recalentado de los frenos, entonces le damos un poco más de aire a los frenos. ¿Cómo hacemos eso? No es que nos bajamos y les aventamos Con el periódico. con el periódico que hay un ratito, Dale airecito. sino que más bien dejarle, o sea, no utilizar el freno tanto, frenar un poco antes para dejar que ese tiempo que se enfríen los frenos. Y después, obviamente, sí, tratar de buscar maneras de conducir aire hacia los frenos. Yo me acuerdo que muchos pilotos, y nosotros también hicimos en el 205, unas rejitas de baja con unas tomas, con unas mangueras hacia los frenos delanteros para que refrigere un poco. Pero hay que saber hacer esas cosas, no puede, porque si es que te encuentras con un auto o traga polvo, vas a meter polvo, es peor porque vas a meter polvo a los calipers, a los discos, van a rayar, se van a trabar los émbolos, sí, los émbolos que tienen los calipers. Entonces realmente hay que hacerlo técnicamente, con cuidado, no es solo hacer por hacer. Entonces, esas son cosas imprevistos que te van pasando en la carrera, pero de nuevo, si uno sabe cómo está armado el auto, cómo reaccionar, puedes ir solventando eso, porque el hecho de que te quedes sin frenos llegando a una curva es terrible. Claro. A mí me pasó bajando con el Pepe, bajando a Perucho cuando todavía estaba lastrado. Hay una parte que es una rectita, pero todo en bajada. Sí, entonces, sí. Bajábamos. Y al final no hay freno. No, bajábamos, esto pasaba en la mitad, mucho antes de pasar a empezar ya las veces. Bajábamos, yo piso el freno y no frenó. Entonces lo que hice es cuadrar el auto y entrar a la curva, porque era una curva a la izquierda, para hacer que se resbale, o sea, que se arrastre el auto para que me ayude a frenar. Entonces, claro, nos salimos un poco. ¿Te acuerdas que en la bajada Perucho había esos como cangilones de a los costados? A los costados. Entonces ahí me subí un poco y seguimos. Entonces el Pepe dice, ¿qué pasó? Bloqueé. Ya concéntrate, me dijo. Bueno, no contestes con eso. De nuevo, otra vez acelerado. Y a la siguiente curva, freno, y ahí sí se fue el freno al fondo. ¿Ya? Entonces le digo, Pepe, estamos sin frenos. Entonces, de nuevo, logré arrastrarle el auto para poder frenar y le dije al Pepe, quítame freno atrás porque creo que se rompió una cañería atrás. Porque antes de todo esto, golpeamos con una piedra. Ya venías consciente. Dije, no, exacto.
golpeé una piedra, capaz que se rompió la cañería, quítame freno atrás. Entonces me quitó freno atrás y claro, ya el pedal ya volvió a subir y ya tenía freno adelante. Pero y atrás se iba todito. O sea, el auto empezó a tener understeer, o sea, no curvaba, porque el auto sí iba recto. Claro. O sea, frenaba, me bajaba la velocidad, pero ya no metía la trompa como en condiciones normales. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Es cambiar la forma de manejo, frenar un poco antes, utilizar el freno de mano, que en ese era de cable. Yo tenía de cable, porque si es que se va el hidráulico atrás, te da exactamente lo mismo. Entonces, pero pudimos reaccionar. Llegamos abajo en Perucho, eliminamos solo esa cañería, o sea, solo, me acuerdo que fue el izquierdo, pusimos un clavito, la punta de un clavito ahí para que no pase nada, no pase líquido y no se escape. Y ahí el auto ya hace medio empezó a comportar ya tenías más control. Más control, exactamente. Pero ya sabía que yo la llanta trasera izquierda no frenaba, no hacía nada. Entonces, esos son imprevistos que te pueden pasar y uno tiene que uno, saber cómo reaccionar y dos, saber cómo resolver si es que no tienes el abasto. Y aunque sea repetitivo, como a veces somos en estos podcasts, uno tiene que saber cómo preparó el auto. Entonces, claro. Son imprevistos que te faltan, y sobre todo, yo insisto, el temperamento, ¿no? O sea, sí. Con ese daño, es un daño grave. Si tú hablas de los frenos, es grave en cualquier situación, pero saber cómo reaccionar, qué hacer para que puedas continuar y bueno, y después puedas arreglarlo y dirigir también. Y dirigir, exactamente. Yo creo que si es que quitando freno atrás con el compensador, quitando presión atrás y no teníamos freno, teníamos que parar completamente y ahí quedaba la... Claro. Porque no, era imposible. No. Y bajando Perucho, peor. Claro que utilizas, ¿no? Entonces, después de eso ya corregimos el error, era que la cañería estaba colgada y estaba al aire. Exacto. Entonces ya después corregimos, pusimos unas pequeñas como patines para que protegerle la cañería. Y de ahí no nos ha vuelto a pasar. Hemos calentado los frenos contigo mismo, hemos calentado los frenos, pero sí son imprevistos que pasan. Claro, y pasa de todo en las carreras, ¿no? Pasa de todo. Y que luego le cuentas como anécdota, pero realmente es cómo le enfrentas a ese imprevisto. Sí, o sea, la parte mental es súper importante. Y además hay otro tema que yo quiero tocar, es la parte física, o sea, tu preparación física. Porque cuando estás con físico, tu cabeza no se calienta o te permite pensar o tomar soluciones. En cambio, el cansancio físico también afecta. Sí, tienes razón. También afecta bastante para eso. Por eso dicen que el automovilismo es un deporte completo, porque tienes que prepararte físicamente, no solamente te sientas a manejar, sino que la parte física afecta a tu mentalidad. Física, exactamente. Y viceversa también. Entonces, sí. Es totalmente ver cómo enfrentas el inconveniente, el problema. Claro. O te ofuscas y ahí queda y ya. Claro, y te ofuscas y no sabes encontrar el problema. Porque, por ejemplo, otro imprevisto que sucede, el fallo del corte corriente. O sea, son implementos que sí están diseñados para las competencias, pero que a la final son componentes electrónicos. Claro, se mueve un poquito y ya no se prende. O le entró polvo y ya no hace buen contacto, entonces hay que estar constantemente limpiando, desarmando, aplicando productos de limpieza. Pero a nosotros lo que nos pasó es que no hacía buen contacto, no sé, creo que tiene adentro un resorte que se rompió y no hacía buen contacto y eso, claro, no se movía. Y ¡pac! Le apagaba el auto, ¿te acuerdas? Claro. Tuvimos que amarrarle con cinta gris para que no se mueva la llavecita del socket, para que no se mueva y no haga, porque pucha, era Pero se movía ni un milímetro, ¿no? Se movía, se apagaba. Se apagaba y se apagaba en plena carrera. Entonces, claro, y cuando necesitas gas, cuando necesitas sacarle de alguna todo, claro.
O sea, inclusive el freno, porque si el auto está prendido, tienes el freno más suave, el servofreno. Si el auto está apagado, no tienes nada. Tienes. Y dirección hidráulica y todo. Entonces, se apagaba el auto en plena carrera, te quedabas. Claro. El corte corriente, medio se movía, reaccionaba el auto. Entonces, son imprevistos que te pueden pasar en las carreras. Y como tú dices, Pablo, la parte mental es súper importante. Y pasa de todo realmente, o sea, tienes también complicaciones de afuera cuando no llega un abasto, cuando no se afloja una tuerca, por ejemplo, y ya tienes el tiempo encima, cosas así, ¿no? O sea, exactamente. No, y si no se afloja una tuerca hay que hacerlo con cuidado porque si le haces puedes romper el perno, pues, o sea, todo tiene una manera de actuar, si quieres, para poder pasar ese imprevisto que siempre vas a tener. Claro, y si ya pasa, ya pasó. O sea, ya después ya no recriminarte, digamos. Otro imprevisto que puede pasar es que se te rompa algo en la caja de cambios, que nos pasó. Claro. O sea, claro. Y nosotros no sabíamos que se había roto el cono. El cono. El que da tracción, sino que pensamos que se había roto el selector. Sí, se desenganchó. Y se desenganchó, y te acuerdas que tratábamos de que enganche, aunque sea primera, para poder salir de ahí. Claro. Entonces, pero no pudimos, no hubo cómo. No sabíamos que se había roto el cono, y después nos dimos cuenta que cuando desarmamos que era el cono. Pero el hecho de tratar de encontrar una solución es la parte mental que tú hablas. Claro, porque esa vez estábamos compitiendo por podium, ¿no es cierto? Solamente nos tocaba llegar ya y quedábamos, me parece que terceros en el campeonato. Sí, algo así era. Y salimos y ya, bueno, solo a llegar, simplemente, y nos pasa eso, ni siquiera era una curva forzada, ni nada, era una recta, una subida. Una recta, se fue en banda. ¿Y qué pasó? Engancha cualquiera, y nada. Abrimos el capó a ver, y parecía que el selector estaba como subido, por eso era la intención. Por eso, creo que fuiste a encontrar una piedra, alguna cosa que le golpeamos y todo. Le dábamos para que enganche primero y no. Nada. Y en verdad, o sea, ahí ya nos tocó arrimarnos a un lado y ver las carreras. Desde ahí. Ya no pudimos hacer nada y bueno. Pero esa experiencia es la que te da para que tomes las cosas con calma también, ¿no? O sea, y no pierdas esa cordura, porque hay muchísimos sentimientos. O sea, te vienes preparando todo un año y al final de la carrera, que vinimos haciendo un trabajo impecable, digámoslo así, compitiendo paso a paso, etcétera, y al último decimos, se nos fue de las manos. Exacto, y algo que ni siquiera teníamos el control, o sea, no estaba en nuestras manos. Control, no había nada. Ya no podíamos hacer nada. No es que, ponle la típica, ponle si ha de aguantar. No sabíamos que no iba a aguantar. Claro, ya no podemos hacer nada. No podíamos hacer nada. O como en Loja, que nos pasó de todo y ya llegamos al último especial, que era 3 kilómetros de ahí la pista en el estadio. Y en una dona se nos salió el eje. Exacto. Que lo hemos contado en otros, ¿no? Sí, como es otro imprevisto que tampoco pudimos hacer, pero ese sí era evitable. Traccionando un poco más. Sí. O sea, soltando un poco más que soltaba un 5%, 10% el acelerador. No pasaba nada. Y no pasaba absolutamente nada. Entonces, ese, por ejemplo, es un imprevisto que era previsible, que sí estaba en nuestras manos. Pero hay otros imprevistos como la rotura del cono, la rotura de una llanta. Al final no está en tus manos que haya un clavo, una piedra mal puesta ahí, te rompa la llanta, pero hay un montón de otras cosas que sí están dentro del cuidado que uno debe tener. Por ejemplo, ajustar las tuercas de las llantas, y obviamente un imprevisto puede ser si es que se te baja la llanta, te bajas a cambiar, pierdes una tuerca, y ahora ¿qué hago? Sí. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago? Entonces, de pronto tener una tuerca extra. En la caja de herramientas. Entonces, trae la tuerca extra de repuesto. Uno nunca sabe lo que claro, tiene. Algo así fundamental, ¿no? Sí. Ahora que hablas de bajada de llanta, me acuerdo, y eso es como anécdota que nos acordábamos al principio, que no haya cactus por ahí. Porque bueno, la anécdota es que, y lo hablamos como imprevisto,
porque preparamos el auto la noche anterior, todo bien, pero mira, estábamos cansados y no nos dimos cuenta que pusimos las llantas de adelante mal a la rotación. Sí. Pusimos cambiadas, la de derecha a la izquierda y viceversa. Entonces, el rato que nosotros ya muy confiados, llegamos ya al inicio de Prime, cuando te pones en columnado y a esperar y conversando con los panas nos dicen, oye, las llantas están mal puestas. Y como estábamos parqueados, ¿te acuerdas? Claro, Como estábamos parqueados a un lado, y en una ruta, esto me acuerdo que era en Riobamba, tenemos que cambiar de una, saca las llantas de repuesto. Y en ese apuro no movimos el carro, estábamos orizados. Ya había un cactus. Y había un cactus y yo me agacho y me clavo en los cactus. Pero no solo vos, sino después yo también, porque tuvimos que sacar las llantas de emergencia, cambiarla una, poner acá, ponerla de emergencia. Claro, después dar la vuelta para poder hacer. Entonces en esas agachadas, también el cactus. Pero claro, lo chistoso fue que yo corrí toda la carrera con esos pinchos. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y iba medio de ladito ahí para que en los saltos no me duela. No le duela, sí. Claro, y toda la carrera llegamos, y hicimos podium, ¿no? Hicimos podium, llegamos, y ya para regresar a Quito, tuve que ver ahí, claro, si seguían los pinchos. Claro, con pinza, con creo que pinza, después, claro. Porque yo no me metí ahí. No, y llegamos. Y fue chévere la carrera, pero esa anécdota, o sea, nos reíamos también. Claro, esos son imprevistos que pasan, pasan en el rally. Hay otros imprevistos como que se te baje la presión de aceite, por qué rompiste el cárter claro. O a mí lo o que golpeaste, no necesariamente, pero le golpeaste. Claro, a mí lo que me pasó una vez en Loja, pegué un salto, golpeé, pero no se rompió el cárter, sino que se rompió la coladera, la que chupa, y la presión cayó. Claro. Porque ya no chupaba aceite. Y claro, a frenar, pues ya a cuidar el motor. Ahí a cuidar el motor, paramos un ladito y esperar que llegue. Claro. Otra que sí me golpeé, era un cambio de lastre a asfalto, me golpeé justo en esas esquinas que saben dejar, me golpeo y ahí sí se rompió el cárter, bajó la presión y ahí paré hasta... Claro, ya es esperar el abasto. Exacto, esperar el abasto. Claro, sí, hay muchísimos imprevistos que suceden, pero como decíamos al principio, lo importante es sacar la experiencia de esto. O sea, ver qué sucede, por qué pasó, inclusive hasta en tu manejo, como el ejemplo que das ahora último, de pronto si te abrías un poquito, no golpeabas. ¿No? Entonces es una experiencia que tanto el manejo o la hoja hay que marcar, hay que guiarle como copiloto, guiarle al piloto, decir, no te cierres porque golpea, cuida el cárter, etcétera, con estos claves. Claro, y esa vez que rompimos el cárter, me acuerdo, veníamos en la Vuelta a la República, partimos de Loja a Cuenca, y íbamos subiendo, y había un tramo de un deslave, que siempre hacen el desvío. El desvío. Y por eso era el cambio de superficie. De superficie. Y golpeamos y ya ahí quedamos. Ahí quedó. Claro, son cosas que te preparas tanto y que en un segundo, por una cabeza caliente, de pronto, ¡pum!, pasa algo así. Sí. Y se te va en segundos. Y bien que dices por cabeza caliente, porque lo que nos pasó es que el 205 era mucho más fuerte y más rápido que otros carros. Y no sé por qué en esa etapa nos tocó partir un poco atrás. Entonces, en el tramo de Loja a Cuenca, que corrimos por la principal en el asfalto, veníamos rebasando autos. Ya. Y cuando antes de ese desvío, yo ya le veía a otro carro. Ya. Entonces, la cabeza caliente y todo. Ya le paso. Ya le voy a coger a otro, porque ya habíamos pasado algunos, y ¡pum! Claro, ¿ves? O sea, no me prendió. Pero en ese mismo tramo, verás, otra anécdota, en ese mismo tramo, en un imprevisto, se aflojó el volante, pero no el perno del volante, sino de la cremallera de abajo. Otra vez. Exacto. Ya. Entonces, claro, veníamos rebasando, igual con el José Valdés, veníamos rebasando en ese mismo tramo de Loja, y yo entro una curva, me acuerdo que era a la izquierda,
curvo y el auto se puso recto y me iba contra la peña. Ya. No tenías dirección. No tenía dirección. ¿Ya? Entonces el Pepe me grita, me dice, oye, curva, suelta el freno, porque pensó que me había volcado. Digo, no es el freno, ve el volante, ¡pum! Le voy ¡pum! Contra la peña. Por suerte no nos dimos de frente, sino medio de lado, en esas cunetas que hay en las carreteras, ¡pum! Ahí, y nos fuimos arrastrando. Y yo me acuerdo que veía esas divisiones que hay de las cunetas para que vaya el agua. Ah, claro. Que son cemento. Claro. Y ya nos vamos a dar de frente ahí. No sé cómo el auto sale de ahí, se pasa eso y voy a caer en la cuna. Hasta que ya frenamos el auto. ¿Qué pasó? Puta, no, se rompió la dirección. Veamos qué pasa. Y claro, son imprevistos que no teníamos. Claro, no tienes control. No tenemos control. ¿No? Y ya cuando, ya obviamente ahí ya nos quedamos, bueno, hicimos algunas cosas para tratar de salir. No hubo cómo. No. Algún otro rato le contamos el resto, pero si yo hubiera visto realmente que no es que, porque el Pepe me dijo, se rompió el sinfín, el tornillo de la cremallera, y yo ya me quedé con eso. Yeah. Pero realmente había sido que el tubo que baja o sea, la columna. La columna, no es tubo, disculpa. La columna de dirección entra a una brida. Sí. Esa brida se aflojó porque tenía un perno. Si solamente le hubiera ajustado al perno, teníamos dirección. Entonces, como no nos dimos cuenta, pensamos que era el de adentro. Claro, ya nada. Ya nada. Entonces, y eso nos dimos cuenta porque llegamos a Cuenca ya jalados con el abasto. Ya vea, pero si solo es de ajustar esto. Claro, mira la cabeza, tú ya te quedaste ahí. Exacto, la cabeza, de nuevo, la cabeza fría, si yo simplemente me hubiera puesto... O investigado algo, ¿no? A investigar, a probar, no, le hubiera, solo, ya, pero con las herramientas que... Claro, un playo, aunque sea. Listo, aunque quede el volante así, pero ya. No importaba, pero podíamos ya podías. Entonces, claro, lo que hicimos es, sí, sacar la columna de dirección, ajustar el perno, pero le reforzamos con suelda. Claro, ya. Porque ya también, exacto, porque ya también nos quedamos con eso, y si nos falla otra vez, si nos falla en otro lado, no, saquemos, ajustemos. Claro, son cosas que el carro está preparado para calle, no para un rally que no viene con un punto de suelda. O sea, exactamente. Exactamente. Oye, bueno, hemos pasado el tiempo como siempre hablando de todo esto, pero creo que es súper importante recalcar aquí, dentro del automovilismo y dentro de todos los deportes, por eso los deportistas de élite hacen un trabajo mental. Sí. O sea, tienen un crecimiento mental para controlar, tienen un coach, tienen una guía, un mentor, para que puedas hacerles este tema de expandir tu mente para que puedas responder bien a estos eventos, ¿no es cierto? Sí. Y creo que es súper importante, aquí también tratamos de aportar a nuestro automovilismo. Exactamente. Por eso hemos dicho que no sea tomado solo como hobby. Está bien que tomes como hobby. Nosotros lo hemos hecho, empezamos así por hobby, porque nos encanta esto. Pero para mejorar hay que dar esos pasos. Y no son difíciles de hacerlo, ¿no es cierto? Son simples conversaciones, son simples un crecimiento personal, lo podemos llamar así, pero dices, en el automovilismo yo lo que necesito es manejar bien y punto. Pero hay otras aristas como esta, que necesitas un apoyo que además de que vas a manejar bien, vas a tener tu cabeza conectada contigo. Y vas a resolver los imprevistos que se dan en el rally. Exacto. O sea, de nuevo, justo en este último ejemplo, si hubiéramos tenido la cabeza fría. Claro, solo ajustabas y ya. Y exacto, si yo me hubiera realmente visto moviendo el volante que solo se mueve y no se mueve esta cosa, o sea, esa brida la que entra, otro hubiera sido el cantar. Y me reía porque te voy a terminar de contar qué hicimos. Por ahí pasó un señor en un caballo y le dijimos, préstenos una soga. No, mi caballito no ha de avanzar a sacarle. No, si yo no quiero que me jale. Entonces lo que hicimos es, porque como daba la vuelta la columna de dirección, es amarrar un pedazo de soga, o sea, en un lado,
pasarle con un nudo en la columna de la dirección y amarrar el otro. Entonces, tú dabas la dirección con soga. Exacto. Yeah. Tú dabas la vuelta y se envolvía, claro, sí, y ¡pac! Giraba. Dabas la otra vuelta, pero tenías que dar 1000 vueltas. Yeah. Dabas la otra vuelta, se desenrollaba y ¡pac! Cogía el otro y giraba. Entonces, ya, súbete. Así le pudimos sacar al auto de ahí. Digo, oye, creo que sí podemos avanzar. Sube, vamos, intentemos. Ya, vamos. Avanzamos tal vez unos 2 kilómetros, 3 kilómetros, porque para curvar el auto como timón de barco, claro, porque tenía que desenrollarse y coger el otro, porque no estaba tan fijo, tan directo, o sea, en esa cabeza. Claro. No, ponle. Entonces al otro lado, entonces el Pepe dijo, ven, parémonos nomás porque así nos vamos a matar, no podemos ir rápido. Claro, de lo que curva solo un cuarto tenías que hacer así como barco, la vuelta, ¿no? Exacto, para desenrodar la otra y que empiece, porque si lo hubiéramos cogido bien la distancia, pero no, dijimos, no, sí, tienes razón, y ahorita llegamos. Me acuerdo que llegó el abasto, que era mi primo Arturo. ¿Qué pasó? Puta, no, nada, se salió, y cuando ya llegamos a Cuenca, y vimos el problema, el baby nos dice, vea, si le daba una vuelta más a la cremallera, capaz de que sí llegaba. Bueno, claro, son cosas que ya no puedes hacer. Y el Pepe sí me dijo, ve, yo no me vuelvo a subir al auto si no arreglas bien esa cosa. Y con razón. Claro, es que ya no solo ajustar acá, ¿no? Y si se vuelve a aflojar. No, porque en la otra no tenías una peña, sino un precipicio, entonces es demasiado riesgoso. Entonces por eso le mandamos a soldar unos buenos puntos de suelda, o sea, tampoco es que uno mismo ahí con cautín, ¿no? Sí, con la brujita, y con bicarbonato. No, lo mandamos a soldar bien para estar seguros, para poder seguir avanzando, ¿no? Y de nuevo, son imprevistos que uno no tiene en la cabeza, que puede, ¿cuándo se te salga la columna de la dirección? Claro, imagínate, quedarse sin dirección es, o sea, no, una cosa brutal. Otro imprevisto de la dirección mismo que me pasó es que se aflojó el volante que hemos hablado, y tocó ahí mismo ajustar, pero ya. Pero, claro, son cosas que suceden como en cualquier otra parte, pero ahí viene la parte de preparación, de cómo estás, para ver cómo lo solucionas y cómo reaccionas también. Porque además, para finalizar, es un tema que te puede quedar grabado para tu próxima carrera. Entonces se va acumulando miedos y si es que no lo sacas, te quedas ahí varado, ¿no es cierto? Así que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, llegamos al final de este nuevo podcast. O sea, por ejemplo, un imprevisto del podcast. Entonces, estamos contentos de seguir avanzando y compartiendo contigo. Dale like. ¿Sabes qué, Pablo? Este es un tema súper chévere, que creo que no sé qué opinas tú, pero creo que le podemos hacer un capítulo 2. Sí, claro. Porque hay muchísimos más imprevistos, no solo dentro, de la autocarrera, sino imprevistos también de los abastos. También podemos hablarlo. Bueno, ahí danos tus comentarios. Creo que lo vamos a hacer una segunda parte entonces del podcast de MMT. Y pues ahí nos comentas si quieres que sigamos con esto. Y si no, pues danos también tus sugerencias. Y ponnos ahí un título. Queremos compartir contigo a ver qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay? Sí. Porque del automovilismo hay miles y miles de cosas que podemos hablar. Así que síguenos, comparte y pues ahí ponnos tus comentarios. ¿De acuerdo? Chévere. Nos vemos en el siguiente Prime, amigos. Seguiremos hablando de esto y mucho más. Comparte y danos de ahí tu like. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chau, mi pana negrito. Nos vemos. Hablamos. O sea, conversamos. O sea, al podcast. Al podcast. ¿Ya?